En 1960 llegó a los cines la historia de un hombre en busca de libertad. ¿Cómo te llamas, esclavo? Espartaco. Espartaco es una obra impecable, uno de los mejores ejemplos del buen cine de romanos. Los que van a morir os saludan. El éxito de Espartaco se debe en buena parte a Kirk Douglas. El actor leyó la novela de Howard Fast en los años 50 y le gustó tanto que compró los derechos para convertir la historia de este esclavo en película. Veo que no eres tonto, sino inteligente. Y eso es peligroso para un esclavo. Kirk Douglas se atrevió a contratar a Dalton Trumbo, un guionista que no podía trabajar en Hollywood porque estaba en la lista negra de McCarthy, acusado de ser comunista. Por aquel entonces, Trumbo escribía con un seudónimo, pero Kirk Douglas desafió a la industria hollywoodiense y se empeñó en que Dalton Trumbo firmara el guión. Tú sabes muy bien que vais a perder, ¿no? Kirk Douglas no perdió ni una sola batalla, eligió al guionista y aunque le impusieron a Anthony Mann como director, finalmente consiguió que lo cambiaran por Stanley Kubrick, con el que había trabajado en Senderos de Gloria. Stanley Kubrick nunca se consideró autor de Espartaco porque Kirk Douglas participó en todo. Fue productor, protagonista, casi director porque eligió el montaje final y también trabajó como director de casting. ¿Cómo pudo ese Espartaco en tan solo 7 meses formar un ejército? Kirk Douglas contrató a actores británicos de prestigio como Peter Ustinov, Charles Laughton y Laurence Olivier. Ellos siempre reconocieron que Douglas les convenció porque usó guiones distintos y a cada uno le enseñó un texto donde su personaje era el más importante. Sed bienvenidos, que la fortuna sonría a los que lo merezcan. Está bien. Douglas pensó que la chica de la película debía ser Ingrid Bergman o Jeanne Moreau, pero al final Jan Simmons fue la elegida para enamorar a Espartaco. Yo no soy un animal. Yo tampoco. Tony Curtis fue uno de los pocos actores norteamericanos en conseguir un papel y además protagonizó una de las escenas más polémicas de la película junto a Laurence Olivier. ¿Comes ostras? Cuando puedo, amo. ¿Comes caracoles? No, amo. El doble sentido de este diálogo hizo que los censores de la época decidieran eliminar esta escena. No la pudimos ver hasta 1991, cuando se cumplió el 30 aniversario del estreno y se restauró la película y se recuperaron algunas escenas eliminadas, como esta. Mi gusto incluye tanto a los caracoles como a las ostras. El rodaje de Espartaco fue muy largo porque duró 8 meses y muy caro porque costó unos 12 millones de dólares, una cantidad totalmente desmesurada para la época. Varinia, es como si hubiéramos empezado algo que no tiene fin. Pero si algún día termina, valdrá la pena. Fue un rodaje muy duro, sobre todo para Kirk Douglas y para el resto de actores que interpretaban los gladiadores, porque tuvieron que aprender a defenderse y a matar. Regla primera. Color rojo, muerte instantánea. Aquí y aquí. Es una muestra del mejor cine de romanos, una superproducción en la que participaron más de 10.000 extras, entre los que también hubo españoles, ya que algunas escenas se rodaron a las afueras de Madrid. Bienvenido, Lentulo Vaciato. Bien hallado. Qué viaje tan insoportable. Toma. Es espantoso este calor, capitán. Espartaco es una película épica en todos los sentidos y cuenta con escenas inolvidables. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Y con algunas de las frases más famosas de la historia del cine. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. ¡Yo soy Espartaco! Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. ¡Yo soy Espartaco! Espartaco fue un éxito de público y de crítica. Consiguió 15 millones de dólares desde su estreno y además se llevó 4 Oscar. Todos se dieron cuenta de que era algo más que el típico relato de aventuras. Además, tenía mensaje. Eso fue lo maravilloso. Ver a los esclavos alzarse del suelo y levantar sus cabezas con orgullo. La canción en los labios
erguidos, alegres salvando montañas y valles, confiando en un futuro. Una película llena de valentía, amor y lucha por la libertad. En definitiva, Espartaco es un hombre al que vale la pena conocer al menos una vez antes de morir.